Vamos a hablar de una patología, la condroplasia. Es un tema que reviste de muchísima importancia. A lo mejor con el nombre no lo van a reconocer quien nos está siguiendo en este momento, en el diálogo que vamos a tener por la doctora Julieta de Víctor. Es médica especialista en genética del Hospital Materno Infantil de San Isidro y nos va a explicar sobre esta patología, sus características y una novedad, algo a nivel de tratamiento que va a ser por demás interesante para aquellos que están cercanos a un paciente o posible paciente con acondroplasia. Muy buenas noches, doctora Julieta de Víctor, José Bonza. Buenas noches, ¿cómo están? Julieta, un gusto. Eh, Sé que la genética en la actualidad está tomando un nivel muy importante dentro de la medicina y el tema que estaba adelantando ahora, la condroplasia, yo voy a pedir que nos expliques y adentrarnos en el tema. Bueno, la acondroplasia es una condición genética, es lo que nosotros conocemos como displasia esquelética. Comúnmente uno lo conoce como los enanos, gente con baja talla, que tiene, además de un problema de altura, una desproporción en los miembros, ¿sí? Los brazos más cortos, las piernas más cortas, la cabeza a veces más grande, que les da un fenotipo, que nosotros llamamos fenotipo a la apariencia física, característica. La acondroplasia se produce por una alteración genética en un gen que regula el crecimiento. Si bien uno dice genético y tiende a pensar que es heredado, que en la familia hay más afectados, en el caso de la acondroplasia, en el 80% de los casos, es el único afectado en la familia. No hay padre o madre afectados y de repente nace un chico con esta condición. El diagnóstico se hace prenatal. Por ejemplo, Sí, una pareja que son los dos con esa condición, sí. no tiene una incidencia, porque sí, pueden tener hijos con tallas normales, pero no Sí, hay cierta condición que le hace la posibilidad más importante de que pueda tener hijo con esa patología. sí, en el caso de las personas afectadas, ellos sí tienen riesgo de pasarlo a la descendencia en un 50%. Quiere decir que en cada embarazo de una mujer afectada o con un padre afectado, hay una chance de un 50% de que ese chico tenga acondroplasia o que no la tenga. También hay variantes bastante más graves de la condición que se generan cuando los dos padres tienen acondroplasia. Cuando quiere decir que puede haber antecedentes familiares o puede no haberlo. En la mayoría de los casos no lo hay, pero si los hay, ya el riesgo es mayor que en la población general. Ahora, ¿es una condición que ya se sabe antes del nacimiento o es cuando ya está el bebé y bueno, uno se encuentra con eso que no puede ser revertido? Se puede hacer un diagnóstico prenatal, se ve hacia el final del embarazo. El embarazo viene todo normal, el crecimiento viene normal y hacia el tercer trimestre, en la semana 24, 25, el crecimiento del bebé se empieza a enlentecer y llega hacia el final del embarazo con los miembros mucho más cortos que los que debería tener por la edad gestacional. Cuando uno encuentra en ecografía el acortamiento de miembros y algunas características en los huesos, uno hace un diagnóstico presuntivo de acondroplasia que uno lo confirma cuando nace. Se confirma por radiografías y por un estudio genético. Detectado durante el embarazo, ¿hay posibilidad de corrección? No, todo lo que sean patologías genéticas no tienen, hay muy poquitas, pero la mayoría no tienen una cura. Lo que tienen son tratamientos que ayudan a disminuir las complicaciones. El tratamiento para la acondroplasia es a partir de los 4 meses de vida. Quiere decir que en el embarazo no podemos hacer mucho más que controlar el crecimiento. Como especialista en este tema, nos estaba describiendo la figura, ¿no? La imagen de individuo con la condroplasia, pero tiene una serie de dificultades que hasta puede llevarle a riesgo de vida. Sí, cuando nacen los chicos con acondroplasia son muchísimo más hipotónicos, quiere decir que tienen un tono muscular disminuido. Eso favorece que tenga alteraciones a nivel de la columna cervical, además tienen un estrechamiento a nivel de la base de cráneo, que es justo el agujero por donde pasa la médula,
eso puede provocar alguna compresión que genere algún daño irreversible o grave en los niños con acondroplasia. Son propensos a muerte súbita con mucha más frecuencia que la población general, por ejemplo. Ahora, en la adultez, ¿el índice de vida es normal con el resto de la población o también hay una disminución en ese aspecto? Hay una disminución de aproximadamente 10 años en la expectativa de vida, pero además tienen bastantes complicaciones, sobre todo presión arterial aumentada, tienen muchísimos más dolores, alteraciones en los huesos y pueden llegar a arrastrar algunas secuelas de patologías de la infancia. De acuerdo. Es decir, que la Ahora, expectativa de vida es menor y la calidad de vida también. ahora, en esa calidad de vida, ¿en qué la ciencia está ayudando en la actualidad? Bueno, la calidad de vida uno la mide por la capacidad que tiene una persona de valerse por sí misma muchas veces, ¿no? Y la gente con acondroplasia, más allá de la dificultad que tiene en la altura, también la desproporción que tiene no le permite tener actividades de la vida diaria, por ejemplo, higienizarse solo o poder abrocharse la ropa o lavarse el pelo o peinarse, además de que tienen una altura que no les permite tocar un timbre o apoyar la sube en el colectivo. Todo esto va repercutiendo en lo que es la calidad de vida. Con los nuevos avances, particularmente de la medicina que estamos hablando ahora, de esta molécula, lo que se hace es generar un aumento en la velocidad de crecimiento de los pacientes con acondroplasia. Actúa obviamente cuando está en edad de crecimiento, eso es desde el nacimiento hasta los más o menos 16 a 18 años, dependiendo de la edad y dependiendo del sexo principalmente. En ese rango es que uno puede actuar sobre el hueso que está en crecimiento y acelerar la velocidad de crecimiento, haciendo que se reduzcan las complicaciones por la desproporción, aumente la talla final, mejoren los aspectos respiratorios por aumento en lo que es la base del cráneo, todo este tipo de circunstancias que tienen que ver con el crecimiento del hueso. Y eso tiene que ver con la medicación que estaba comentando al comienzo del diálogo, que está siendo ya utilizada por medio Sí. de los médicos especialistas. Sí, yo tengo varios pacientes en tratamiento con esta medicación, otros que la están esperando, porque bueno, obviamente todo lleva su tiempo, pero esta medicación lo que hace es actuar sobre la cascada de crecimiento celular, no es que cura al paciente porque no hacemos un cambio genético, sino que actúa sobre la cascada de crecimiento provocando el aumento en la velocidad de crecimiento. Los chicos con acondroplasia crecen 4 centímetros al año. Los chicos sin acondroplasia crecen 6 centímetros al año. Con la medicación estamos hablando de que un chico puede crecer hasta 5,5 centímetros y medio al año. Quiere decir casi como un chico sin acondroplasia. Estamos hablando en altura, pero también era el comentario sobre los miembros que tienen dificultad Claro, de crecimiento. hablando sobre el crecimiento de los huesos. Esto repercute en fémur, repercute en tibia, o sea, en todo lo que es miembros inferiores y también superiores, lo que hace que los brazos también estén más estirados y pueda llegar a tener las proporciones más similares a una persona sin esta condición. No actúa solamente en la talla. ¿Este medicamento cómo se llama? Bosforitida. Bien, ahora, ¿es aplicable en todos los casos o tiene un estudio previo para saber si puede ser suministrado o no? No tiene ninguna contraindicación, siempre se puede aplicar, como dijimos hace un rato, dentro de lo que es la edad de crecimiento, ¿sí? Hasta los aproximadamente entre 16 y 18 años y a partir de los 4 meses. En otros países se da desde el nacimiento, nosotros por ANMAT lo tenemos aprobado desde los 4 meses. Es un análogo de una proteína. Traducción de esto es una molécula muy sencilla para nuestro cuerpo, no es algo que genere efectos adversos, ni es algo que queda acumulándose en el cuerpo, entonces no tiene una contraindicación. Obviamente los pacientes se hacen los controles que tiene que tener cualquier chico con esa condición, y que si tienen alguna alteración en alguno de los controles, uno se encarga de ese problema que tiene, pero la medicación no está contraindicada para nada porque no genera nada en particular.
Son beneficios lo que tiene los chicos en estos casos, pero ¿hay alguna contraindicación, hay algo que los afecte en el suministro del mismo? No, porque el único efecto que está descrito es una hipotensión transitoria. Quiere decir que a los chicos les puede llegar a bajar un poquito la presión a los minutos de haber suministrado la droga. La verdad es que a mí no me ocurrió, en mi consultorio no ocurrió y los pacientes, yo para prevenir esto lo que se hace es que ellos siempre coman una hora antes. Coman algo, alguna fruta o lo que deseen comer, a la hora se aplican la medicación y no tuve ningún problema, ni yo ni nadie de la bibliografía, si eso, esto me baso por ahí en ensayos clínicos para hacer estas cosas, pero no tiene un efecto adverso importante. ¿Es un medicamento costoso? ¿Es cubierto por obras sociales? Es cubierto por obras sociales, por prepagas y cuando el paciente no tiene cobertura de salud, bueno, lo cubre el Estado. Son procesos que llevan tiempo porque sí que está dentro de la categoría de medicamentos de alto costo, entonces hay que justificarlo bien, pero lo cubren. ¿Lo está produciendo en el país o medicamento importado? No, por el momento está importado. Bien. Si tendrías que dar alguna indicación al respecto de los pacientes con esta patología, al familiar cercano que tiene que estar al cuidado de estos pequeños, ¿qué dirías? Y lo primero que nosotros recalcamos cuando hablamos de chicos que tienen condiciones crónicas es no olvidar que son niños y que los niños tienen un montón de otras cosas más allá de una condición. Entonces no olvidar de concurrir a los controles, de que el chico tenga una correcta escolarización, un correcto estímulo y que siempre buscar la mejor atención para la condición de su hijo, buscar lugares que tengan experiencia, buscar gente que haya tratado pacientes, basarse en guías de seguimiento, tener un pediatra con el cual tengan confianza para consultar y obviamente preguntar y buscar todas las opciones que haya disponibles en el país para su hijo o su familiar. No Eh, perder el foco de que tiene una condición que hay que tratar, que hay que acompañar y que más allá de una medicación que va a ayudar un montón en su calidad de vida, no hay que olvidarse que hay que seguirlo con médicos. de acuerdo. A nivel de adulto, eh, ¿hay medicación para estos problemas que lleva a cuesta la androplasia? No, para condroplasia ya no, porque una vez que se cierra el cartílago de crecimiento, ya uno no puede actuar sobre un hueso que ya no tiene material para crecer. Los huesos primero son cartílago y después se osifican. Cuando ya nos quedamos sin cartílago no podemos hacer más hueso de ningún lado. Por lo tanto, la gente que ya llegó a una edad adulta y no recibió un tratamiento previamente, la única opción que hay para gente adulta con acondroplasia es intentar elongación de miembros, igual eso también depende de la edad, ¿no? No se puede hacer a cualquier edad, pero hay operaciones donde se generan fracturas en los miembros y se van estirando los huesos para ganar unos centímetros más. Eso es un tratamiento más paliativo que se puede hacer a edades más avanzadas. Doctora Julieta de Víctor, médica especialista en genética del Hospital Materno Infantil de San Isidro, muy agradecido de que hayas traído este tema del día de hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes. Cualquier cosa estoy a su disposición.